Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a las entrevistas que de manera diaria y gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bien, pues hoy está con nosotros Francis Lamadrid en su programa semanal Descubre el Juego y en esta ocasión nos trae como invitado a Pablo Martínez Armesto. Vienen a hablarnos del cerebro, su funcionamiento y sincronización. Francis Lamadrid dice que se siente una alquimista moderna, ya que nuestras percepciones son la materia prima con la que podemos transmutar lo denso en oro, es decir, en conciencia. Se formó en diversas terapias energéticas de autoconocimiento y desarrollo humano y en cuanto a su formación académica está licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Francis es mentora de vida y emprendimiento. Forma y acompaña a personas que se sienten desorientadas o les falta motivación respecto a poner en marcha su sueño de vida o proyecto profesional. Ella les facilita un nuevo enfoque mental y un estado emocional que les impulsa a la acción. Será en unos segunditos Francis la encargada de presentarnos y de contarnos quién es su invitado, en esta ocasión, como he comentado, Pablo Martínez Armesto. Pero eso será en unos segunditos. Antes quiero compartir con vosotros una nueva noticia. Si eres especialista o terapeuta en las materias que trata Mindalia, como por ejemplo desarrollo personal o terapias naturales, ahora puedes abrir una consulta virtual registrándote de manera gratuita en una nueva plataforma que hemos creado para ello. Se llama mindalialive.com. Ya sé que algunos habéis preguntado, tenéis algunas dudas de cómo se escribe, así que se escribe mindalialive con v.com, mindalialive.com, mindalialive se escribe con v.com. Así podéis pasar consulta a través de videoconferencia con personas que puedan estar en cualquier parte del mundo. Por otro lado, si no eres especialista ni terapeuta, también puedes registrarte de manera gratuita en esta nueva plataforma, mindalialive.com, como usuario. Así podrás pedir cita a cualquiera de los terapeutas o de los especialistas que se encuentren pues, en cualquier parte del mundo. Repito, mindalialive.com, mindalialive con v.com. Entre las 1000 primeras personas que se registren, vamos a sortear un bono de 1000 euros para próximas consultas. Así que os animo a que os registréis de manera gratuita en esta nueva plataforma, mindalialive.com. Y ahora, sin más, le vamos a ya dar paso a nuestros invitados, pero antes recordaros que podéis ya participar en el chat siguiendo el formato que os voy a explicar a continuación. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula. Esto es importante para que vuestra pregunta destaque del resto de los comentarios que se van generando en el chat. Así que debéis poner, repito, la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular la pregunta en cuestión que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado de hoy. Él es Pablo Martínez Armesto y viene a entrevistarle Francis Lamadrid. Vamos a darle paso. Hola, ¿qué Buenas tal, noches. Francis? Buenas noches, Laura, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Bienvenida una semana más. Sí, gracias. Encantada de seguir levantando el velo para efectivamente descubrir el juego. Muy bien, pues hola, Pablo. Hola, Pablo. A ver, vamos a desconectar su audio. Sí. Ahora, Pablo, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Hola. Sí, Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura, Francis? Ay, pues pues bienvenido también tú. bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los dos por estar aquí y nada, os cedo la palabra. Nos disponemos a escucharos. Bueno, pues muchas Gracias. gracias. Una noche más desde España, 23 horas, bueno, diferentes lugares, diferentes tiempos. Para mí es un gusto esta noche dar aquí entrada a alguien que se conecta desde Argentina y que está haciendo un desarrollo muy interesante, porque todos vais viendo en diferentes entregas que estamos hablando de efectivamente descubre el juego, porque detrás de lo aparente hay toda una tramoya. Entonces hoy lo que vamos a estar es levantando el velo para ver qué funcionalidad tiene la biología. Y para eso, pues tenemos a Pablo Martínez Armesto, que está ahí al lado, este chico tan majo ahí puesto, Pablo. Mira, ¿Qué tal, Francis? pues encantada, encantada de que estés aquí, de que vengas así en vivo y en directo a transmitir este aporte tuyo tan genuino y tan vivo, porque realmente muta de tiempo en tiempo, es algo que está totalmente, pues como el agua de Abierto. manantial, vivo, que es Sí, genial, abierto. Sí, tal cual. muy bueno. Me da unos dolores de cabeza, pero ¿Sí? sí, pero bien, abierto.
Bueno, pues voy a hacer una pequeña presentación tuya, con tu permiso, Pablo. Adelante, Tomás. Con palabras de Pablo, además. Pablo es una persona común, a él le gusta que lo digamos así, que comparte, como somos todos, que comparte su visión de la biología alrededor del mundo. Así es. Nació en la ciudad de Córdoba, año 75, no le importa decirlo. Nunca se cuestionó nada de lo que pensaba que era o no era, pero a partir de una serie de acontecimientos entre el año 2007 y 2013, se da cuenta de que la vida que había vivido hasta ese momento ya no existe más. Es como si hubiera un punto y aparte. Todo lo que lo sostenía, familia, trabajo, salud, relaciones personales, se derrumba de forma sostenida. Esto le empuja a buscar en los lugares que nunca antes había buscado y sobre todo que no sabía ni siquiera que existían. Qué interesante. Descubre los desarrollos del Dr. Hammer y sus leyes biológicas y a partir de allí comienza a aportar una visión de las mismas que hasta ahora no ha sido tenida en cuenta, ya que aborda a la biología antes de que exista, es decir, desde una idea. Esto lo vamos a ir un poco viendo porque a mí, de hecho, me causa interrogantes, que yo quiero también no dejarme en el tintero. Los desarrollos de Pablo han llamado la atención de cierta parte de la comunidad, incluso científica, ya que aporta una visión biológica global de lo que llamamos existencia. Pablo desarrolla encuentros mensuales sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo en diferentes ciudades de Argentina, Latinoamérica, México, bueno, diferentes países y, por supuesto, España. De hecho, Pablo ha vivido en España. ¿Cuánto estuviste viviendo aquí? 6 años. Sí, ¿eh? Mi hija es catalana. Sí, porque además estuviste en Barcelona, ¿verdad que sí? Exacto, correcto. Bueno, es un 54, es un argentino, vamos a decir, con bastante componente también adaptado aquí a España. Actualmente reside en su ciudad natal, en Córdoba, ¿verdad que sí? Sí. Y comparte su tiempo entre sus dos hijas y sus desarrollos. Hay una cosa también que me gustaría añadir, porque Pablo dice que nuestros tiempos corren y con ellos el descubrimiento de que somos perfectos. Esto es algo maravilloso, poner la lupa a este tema. Somos perfectos. O sea, detenernos en que el cuerpo no comete errores, el cuerpo no crea malignidades. Esto es una noticia fantástica y como dice Pablo, dice esto no es un romanticismo, son leyes biológicas que nos muestran que nuestro cuerpo tiene un sentido y una lógica más allá de lo que podemos comprender. Y dice, te invito a un camino de reconocimiento de uno mismo, de nosotros, sin nada que hacer, sin nada que cambiar, solo observarnos a través de ella. Nuevos tiempos corren y con ellos un maravilloso mundo por descubrir. ¡Me encanta! Pablo. Gracias. Y aparte podríamos decir que es una buena nueva. Sí, lo que pasa es que siempre uno de alguna forma trata de estructurarse y dar un concepto de qué hace o para qué lo hace, ¿no? Y es bastante contradictorio algunas veces porque realmente no hay nada para hacer y simplemente conocernos, ¿no? Entonces un poquito la propuesta viene por ese lado, ¿no? Somos perfectos, no hay nada que cambiar, no hay una metodología nueva que hacer, no hay nada distinto a lo que venimos haciendo, salvo ser consciente de lo que somos. Esto vamos a dejarlo así que se asiente. Al otro lado, los que estáis escuchando, vamos a dejar que esto que lo asimilamos, Porque claro, Pablo, efectivamente, cuando estamos aquí en nuestra existencia y de repente, yo tengo, por ejemplo, un amigo muy querido que no sé si estará por ahí escuchando, pero a lo mejor pues te dan un diagnóstico de estos, ¿no? Que te dicen, pues tienes Alzheimer. Yo tengo una amiga que con 54 años le han dado ese diagnóstico. O alguien que le dicen lo que sea, ¿no? El decirle, bueno, observa ese proceso, que es todo lo que tienes que hacer. Claro, ahí toda la teoría se te va al tacho, ¿no? Justamente por eso mismo no hay una finalidad, porque una persona que viene con esa necesidad claramente va a estar buscando una finalidad en el proceso, pero una finalidad más bien, podríamos decirlo, mucho más tangible, mucho más concreta, ¿no? Quiere resolver un problema ahora. Y le va a ser complicado comprender que justamente eso tiene una coherencia más allá de ella, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos sobre todo de temas de nuestro cuerpo, siempre lo pensamos en relación, incluso en las metodologías, de alguna forma, nos plantean esto de que hay algo en el entorno
que me está haciendo esto, o que me dispara un programa biológico, o que me dispara una energía. Cuando esa es una mirada muy correcta, y lo que yo planteo es, bueno, miremos eso, valga la redundancia, miremos esa mirada que tengo de esa realidad, pero también lo veamos incluyendo a toda la existencia. Es decir, ¿por qué un ser humano como yo, que tiene una familia como ti, que tiene los hijos que tiene, un trabajo que tiene, una percepción determinada que tiene, a este elemento conectado con todo lo demás le pasa esto? No está hablando solamente de su familia, de su relación con su jefe, con su pareja, sino está hablando de cuál es la función de esa persona, pero dentro de algo global. Entonces, el desarrollo va en esta línea, ¿no? Es decir, bueno, sí, posiblemente no. Exactamente me está pasando algo en mi entorno, lo puedo determinar de acuerdo a lo que hemos venido estudiando, y vos lo conocés muy bien, Francis, desde biodescodificación, desde Reiki, desde terapias ancestrales, de todas esas perspectivas que todas son muy válidas y muy correctas, esa e incluirle una más, ¿no? Es, ok, me pasa esto, pero ¿para qué me pasa esto en un contexto global? ¿Cuál es la función de este individuo, esta biología, que tiene este tema, ¿no? Entonces, cuando abrís ese punto, no te va a solucionar el tema, pero te va a dar comprensión. Ajá. Y ahí podemos empezar a comprender el proceso, porque para mí la película va de comprender procesos, ¿no? Comprender procesos, en qué lugar me encuentro, pero no con respecto a la familia más próxima, ni siquiera en el país. A mí me hace todo el sentido, porque yo siempre he compartido con mucha naturalidad que yo con 28 años tuve un proceso físico, vaya, una dolencia, que me diagnosticaron en su momento fibromialgia, ¿no? Y además de ser como muy energética y tal, y una persona, de repente fue como sentir que todo hace así, mira, como el caudal de energía hace ¡pa! Y todo se pierde. No tengo de repente mi concentración para estudiar, dormía siempre muy bien, perdí el sueño, pierdo el enfoque, la fuerza, me empiezan a entrar dolores por todas partes y creí que me volvía loca. Claro. Exactamente. Bueno, y ahí cuando estamos en ese punto, apelamos a todo lo conocido, ¿no? Apelamos, voy a decir todos como para no focalizar, ¿no? Leyes biológicas de Hammer, biodescodificación, chamanismo, Reiki, todas las visiones de ese tema, y todas son correctas, ¿no? Porque si yo tengo realmente un tema como lo que tengo, todas las visiones van a ser iguales porque vamos a estar hablando de lo mismo, ¿no? Esa realidad, entre comillas, va a converger. Ahora, lo que yo postulo es, muy bien, eso está ahí, ¿no? Ahora lo miremos de otro lado. Es decir, ¿para qué una persona de 28 años, por ejemplo, Francis Lamadrid, que vive en tal lugar, que es un cerebro, y ya acá introducimos una forma de ver, que es un sistema de comunicación, ¿no? Que emite y recibe información, ese elemento en el norte de España, de repente tiene un proceso que le hace pensar ciertas cosas, vivir ciertas cosas y tener ciertos sueños muy claros. Y tener dolores. Dolores. Claro, lo que te quiero plantear es que cuando vos tenés un proceso de eso, también están predeterminados los pensamientos y los sueños. Por eso omití los dolores. Los dolores sabemos que lo tenemos, pero lo que no sabemos, ¿no? O por ahí no hemos magnificado, que cuando a mí me pasa algo, ya está predeterminado que tenga cierto tipo de pensamientos y cierto tipo de sueños. Y esto no está muy recurrente en la gente. Entonces, si yo lo veo esto en el contexto local, por decirlo de una forma, desde mi pequeña vida, o esta visión que venimos teniendo ancestralmente, porque no hay nada nuevo en el sentido de que son visiones que siempre hemos hablado de lo mismo, lo que vamos refinando las herramientas, ¿no? Esta visión de que, bueno, es normal que sueñes con tal cosa si te ha pasado tal cosa en el día, sí, pero no entendemos para qué, ¿no? ¿Para qué tiene una persona un sueño, un pensamiento repetitivo todo el día? Porque el nivel de percepción se hace, de alguna forma, se reduce de acuerdo a esta información que le han dado, ¿no? En tu caso, por ejemplo, fibromialgia, ¿no? Entonces, son todos cuestionamientos que vos rápidamente lo podés atribuir a, bueno, te pasó tal cosa, pero lo que yo digo es, vamos más específicamente, lo desarrollemos más técnicamente. Entonces, ya cuando introducimos esa otra información, ya vamos a ver un complemento de lo que me pasa en mi vida diaria,
con lo que estoy haciendo a nivel global. Porque yo te planteo lo siguiente. Si el doctor Hammer, que tiene razón, ¿no? Pero voy a hacer un juego. Si el doctor Hammer tiene, el descubridor de las 5 leyes biológicas, tiene razón, ¿por qué la gente, cuando sabe ese proceso, no se cura? ¿Por qué, no sé, bioneuroemoción, la persona sabe de bioneuroemoción y no se cura? ¿Por qué una persona que hace Reiki, ¿no? Que sabe, hace Reiki y no se cura? Sí, claro, ¿No? qué interesante, No, sí, sí. lo estoy postulando a todos los métodos sin incluir diferenciación, no por ponerlo en la misma categoría, sino por dar que la estructura que tenemos es la misma. Si yo realmente tuviera la solución, entre comillas, que me aporta la visión general que tengo desde siempre, tendría que tener un buen puerto, ¿ok? Entonces, debe haber algo más que no estoy incluyendo en esa visión, si no, no pasaría. No pasaría, tendría otra función, ¿no? Las enfermedades son fórmulas, lo que no sabemos son las funciones. ¿Para qué? Bueno, ¿Viste pues cuando en el colegio? efectivamente Sí, lo que queda al descubierto, Pablo, es que esos procesos, esos programas que se ponen en marcha y esos procesos, que es la propia enfermedad o lo que recorres, es en sí el potencial. Es decir, que en realidad el humano, nosotros en nuestra identidad, cuando tenemos una enfermedad, nos diagnostican algo, siempre nos entra la gana rápida de sacarnos eso de encima. claro. Y ahí tenés que ponerle un poquito, lo que habría es muy bueno, ¿no? Porque si nosotros vamos a hablar del cerebro, ¿no? De cómo funciona, de cómo sincroniza, tengo que dar un contexto para para poder magnificar o comprender de qué hablamos cuando hablamos de un cerebro o una biocomputadora, ¿no? Porque hace muchísimo tiempo que venimos hablando que nuestro cerebro es una computadora. En los principios de los 2000, venimos escuchando que nuestro cerebro emite y recibe información, que es una antena biológica. Hace más de 20 años que escuchamos esto. Sí. Ahora, lo que vengo a postular o lo que he venido a desarrollar es, bueno, ¿dónde está? ¿Cómo funciona? ¿Y para qué sirve? Pero en términos concretos técnicos. Cuando digo técnico no excluyo, sino que digo, bueno, funciona de esta forma. ¿Por qué? Porque hemos escuchado un montón de veces, bueno, el cerebro transmite información. Bueno, ¿cómo? ¿A partir de qué momento? ¿Qué pensás? ¿Qué dormís? ¿Cómo lo haces? No sé. Sé que es por datos de observación, pero no sé realmente cómo. Bueno, Entonces, lo yo que yo ahí vengo... te quiero hacer una pequeña consulta. Porque, por ejemplo, yo sigo mucho, me gusta mucho el aporte de Jacobo Greenberg, que es mexicano. Entonces, él era neurofisiólogo, de que la percepción, o sea, la realidad es un resultado, decía él, de nuestro, por decirlo así, campo neuronal en una interacción muy rápida con lo que él llamaba lattice o campo cuántico. Claro, bueno, por ejemplo, está muy bien y es muy correcto, pero técnicamente, ¿qué es? Explícamelo vos en tu vida diaria. Entonces, cuando vos ves los desarrollos de lo que es biología y más específicamente los desarrollos de Dr. Hammer, Dr. Hammer plantea, para el que no sabe, plantea que lo que nosotros conocemos como enfermedad no es más que un programa biológico que se activa a 3 niveles y que tiene un funcionamiento muy determinado, ¿no? Sí. Y que ese programa tiene un sentido biológico, que él determina que es la supervivencia. Todo lo que hacemos en cuestiones biológicas, nuestro cerebro automático, siempre está con la idea de sostener una vida, ¿no? Esto es lo que dice el desarrollo de Dr. Hammer. Entonces, cuando yo empecé a ver esto, y a partir de algunos cuestionamientos algunas preguntas que deja en el aire Dr. Hammer, que yo le tomé la posta, bueno, ok, eso está claro. Nosotros nos enfermamos para curarnos, pero no para seguir con mi plan de vida ni para seguir solamente vivo. Tiene que haber algo más. Sí. Entonces, tenemos que contextualizar esto. Entonces planteo, ok, entonces, el cerebro fue ideado a partir de qué, ¿no? Porque si yo me pongo a ver solamente que soy fruto de la evolución, como plantea el doctor Hammer, yo puedo mirar para atrás y decir, estoy condenado a vivir en la supervivencia. Es correcto. Si me pongo en base al pasado, ¿no? Sí. Ahora, yo planteo, mucha gente lo plantea, ¿no? Pero lo hago en personal como para determinar el desarrollo, es, ok,
antes que se creara un cuerpo, es decir, que se creara este cuerpo que está acá hablando con vos, tuvo que haber una idea de cuerpo. Y ahí nos introduce en una cuestión espaciotemporal. ¿Quién me ideó a mí? Entonces, digo, para que yo esté acá, alguien tiene que haber pensado como resultado final, Pablo. Es lo mismo que cuando vos, por ejemplo, querés una torta, vos te imaginás la torta completa. No te Sí. imaginás el huevo, la harina y después se mezclan. Ahora yo pregunto, ¿por qué la biología no es lo mismo? ¿Por qué? No le voy a poner nombres, ¿no? Pero la inteligencia universal, el logos, el vacío, Dios, el nombre que queremos poner en esa categoría, dijo, ok, quiero que haya un ser humano que tenga la capacidad de hablar con la boca, pero también transmitir por medio de su cerebro, que pueda hacer resoluciones hiperrápidas en su vida constante, ¿no? Sí. Entonces, esa inteligencia que ideó eso no pensó en la primera ameba, pensó en Pablo Martínez, como genérico, ¿no? En un ser humano. Sí. Entonces, yo me pongo en este lugar, ya tengo que plantear cuestiones espaciotemporales para entender el cerebro, que es que pasado, presente y futuro no existen, ¿no? Sino que están solo en un instante. Sí. Y que yo solamente lo voy a vivir espacialmente. Porque si yo planteo que alguien me ideó, ya tengo que introducir otra cosa. Me ideó con un propósito. Por ejemplo, la torta para comerla. Entonces, ¿para qué nos han ideado, entre comillas, pongo en genérico porque no quiero dar nombres ni especificidades de que cada uno con su creencia ponga el contenido o el nombre que desee? ¿Para qué nos han ideado? Para pensar en si voy a trabajar más o voy a trabajar menos, si mi mujer o mi marido me hace o no me hace. Tiene que haber una función global. Entonces, todo lo que venimos desarrollando va en esta cuestión de, bueno, lo que me pasa es, me enfermo para curarme, o se me activa un programa biológico para desactivarme. No. Es decir, sí, desde esa perspectiva, pero tenemos que introducir otra perspectiva. ¿Para qué la totalidad claro. hace que Pablo Martínez le pase esto? Porque está aportando una globalidad. A Pablo Martínez le dio la vida también un meneo en un momento determinado que le llevó, casi le saca del mapa. ¿Eh? Sí, le llevó sí. efectivamente a mirar puntos, a mirar por áreas y por caminos que nunca había estado antes. Entonces, Sí, eso fue maravilloso en el sentido, uno cuando puede comprender lo que ha sucedido o entenderle la función que tuvo lo que le pasó, realmente a mí me encanta. No lo cuento mucho, pero bueno, me pasó varias cosas que en ese momento no los comprendí, que fueron como 6 años, que era golpe tras golpe, levantar la cabeza y pensar que está en el fondo y siempre había algo más y más en el fondo. Hasta que en un momento, como te planteé a vos y bien lo mencionaste, dije, bueno, vamos a buscar en otro lado, porque no puede ser que todo el mundo venga en contramano, ¿no? En contradirección. sí. No puede ser que todos estén en contra mío. Y ahí empecé el proceso de empezar a buscar distintas cosas, ¿no? Empecé leyendo el inconsciente, después terapias energéticas, después empecé con todo el furor, por lo menos aquí en Argentina, de Enrique Corbera, con sus videos que realmente me fueron dando, cada una de las técnicas me fue dando una visión general y para mí eran todas las mejores. Es decir, cuando empecé con energía, digo, la energía es lo mejor. Claro. Cuando lo escuché a Henry dije, esto es lo mejor. Después incursioné muy así por los caminos del desdoblamiento del tiempo, de lógica global convergente, y dije, wow, esto es lo mejor, ¿no? Porque a medida que me va solucionando los problemas lineales de mi vida, ¿no? Esto cortito, todo es bueno, porque estamos buscando una funcionalidad. Entonces, Sí. en un momento, cuando ya desarrollo con otra cabeza, empiezo a leer nuevamente a los desarrollos del Dr. Hammer, me di cuenta que todo lo que había visto es brutal, es genial, pero encontré el no juicio. ¿Viste que hablamos del no juicio? Sí. Encontré el no juicio con la biología. ¿Por qué? Porque todos los métodos que nosotros desarrollamos, visiones, perspectiva, el nombre que le queremos dar, hay un trasfondo, a veces más sutil, a veces menos sutil, de que algo podés hacer. En ese algo podés hacer está instaurado que hay algo que no se está haciendo. Claro. ¿No?
Sí, Entonces, esa perspectiva es lo que hace que la gente, o nos enganchemos, detrás de metodologías, y de de gurúes, terapia. exactamente. Entonces, yo venía funcionando, nada más que cambiaba los nombres de los métodos, ¿no? Un día era transgeneracional, otro día fue lógico global convergente, pero me di cuenta que atrás de todo eso, la sutileza era era mayor. Pero cuando empiezo a ver la biología me di cuenta que no había ese desarrollo, no había esa lógica de hay algo que vos podés hacer, hay algo que está mal y vos, si haces esto, vas a ayudar a desaparecer. Y ahí vi el no juicio, porque cada una de las cosas que te pasan son perfectas. Y cuando digo perfecto no es un cliché. Cuando estudié la biología profundamente, decís, no puede haber sido de otra forma. Tanto en la vida cotidiana, como en esta perspectiva que estoy presentando, que es muy nueva, ¿no? Es decir, no es nueva la visión, porque ya Pitágoras, Platón, hay un montón de gente que habla de esto, Garnier, pero aplicado a la biología desde este lugar, ¿no? Y te abre un espectro que antes no estaba contemplado, que es, nosotros venimos hablando generalmente de enfermedades, ¿no? Sí. En tu caso, fibromialgia, o uno le dice cáncer, pero nunca hablamos, por ejemplo, de los cambios de conducta y de comportamiento. Y ese tema viene, no es abordado porque no se tiene el sentido de comprenderlo. Está ahí, ¿no? Está más o menos, lo comprendemos, pero no entendemos para qué. Bueno, es que yo diría, Entonces, sí, que todos, digamos, los psicólogos enseguida se encargan de hacer digamos, un esquema de cómo es la persona. Todo el mundo en el imaginario colectivo se tiene esa idea compartida de que fulanito, cada uno tiene sus características, ¿sí? Y no nos paramos bueno, primero porque no se sabe, de que a veces esas características, esos comportamientos vienen dados pues porque hay un movimiento en la corteza territorial o en la no territorial, que de hecho claro, es uno de los perdón, temas que hay por aquí para preguntarte, porque claro, efectivamente, justamente esto. Pero ya no te hablo de la psicología, te hablo de los mismos desarrollos del doctor Hammer. Mira, ya me estoy metiendo en temas mucho más álgidos, sí, porque los desarrollos del doctor Hammer no tienen perspectiva en el sentido de que son concretos, reales, son leyes, ¿no? Y yo me meto ahí un poco, por eso soy como un poquito la oveja negra, ¿no? Ok, desde el mismo desarrollo del doctor Hammer tiene determinado exactamente todos los comportamientos y conductas que tenemos. Te los explica cómo funciona, qué sueños te hacen tener, qué pensamientos, qué pasa cuando estás más maníaco, más depresivo, te dice todo. Pero sí. no sabemos, o no sabíamos, o no se sabe todavía, para qué tengo eso. ¿Para qué tengo una corteza territorial que ya lo vamos a abordar, ¿no? Pero estoy haciendo una introducción, que me hace cambiar de estar en un tema así como bajo, en un tema mucho más alto, ¿no? De comportamiento. Entonces, cerrando la idea que te planteaba recién, desde esta perspectiva que vengo a presentar con vos, es justamente ver eso que está concreto, que es real, que es irrebatible, verle otra visión más, darle una vuelta de tuerca, porque en realidad son todas percepciones que tenemos de la realidad, son partes, ¿no? Entonces, yo vengo a aportar esto. No vengo a decir que el doctor Hammer esté equivocado, ni vengo a decir que el otro esté equivocado. Digo, yo voy a aportar esta visión y que seguramente alguna gente lo va a poder tomar y otro no. Pero quería introducir de dónde venimos a hablar cuando hablamos de biología, ¿no? Ujú. Estamos Y dándole una visión desde una idea. es una idea. Bueno, sí, vamos a ir desgranando un poco más, pero a priori, quiero decir, eso que tanto hemos, en estos caminos de búsqueda que se ha hablado, que hemos hablado, de que cuando estás alineado y con tu ser y todo lo demás, de alguna forma, bueno, pues es la forma de no enfermarte, por decirlo así, resulta que se Y nos lo cae que pasa, todo. justamente, porque, y era lo que recién comentaba, que le lanzaste vos el disparador y que te tomó la posta, ¿no? Para empezar a hablar de todo esto, tenemos que empezar a hablar de cuestiones espaciotemporales, ¿no? Ujú. Es Sí, decir, yo estoy acá y yo tengo una percepción del tiempo, ¿no? Que va más rápido o más despacio. Hemos escuchado un montón de veces de que el tiempo no existe, ¿no? Sí, no existe, pero yo tengo que pagar a fin de mes las cuentas. claro. ¿Qué quiere decir esto de que no existe? Quiere decir que al momento de yo estar en esta existencia, ya fui creado antes. Por tanto,
en mí están los 3 tiempos, ¿ok? Entonces, pasado, presente, futuro está en mí. Si yo puedo comprender esto, puedo introducir que si ya pasó todo esto, toda esta realidad ya ha pasado porque ha sido una idea preconcebida, ¿no? Si yo puedo aceptar esto, tengo que empezar a darme cuenta que mi cerebro empieza a tomar decisiones de cosas que todavía yo no tengo ni idea que van a venir y sobre todo que espaciotemporalmente no están sucediendo. Me voy a poner un ejemplo para hacerlo más simple. Abre ese punto. Claro. Nuestro cerebro, hay mucho consenso sobre esto, está adelantado a nuestro consciente, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuántas veces te ha pasado de que, no sé, por ejemplo, querías ir a la casa de una amiga y se te complica la tarde, viene un vecino o chocas y inmediatamente no se cumple lo que vos querías hacer, ¿no? Te fastidias, pero en el paso de que no pudiste ir hasta que llega a tu casa todo frustrado, te das cuenta, después de unos días, que fue mejor no haber ido. Es decir, mira, menos mal que no fui, porque cuando llegué a casa me di cuenta de esto, encontré esto y me di cuenta de esto. ¿Qué es eso? ¿Coincidencia? ¿Me iluminé y volví a mi casa? No. Mi cerebro ya tiene predeterminado todas las posibilidades que voy a tener y las va desarrollando antes que yo me dé cuenta. ¿Cómo lo hace? Por medio de mi biología. ¿Ok? Cambia mi conducta, cambia mi comportamiento, la percepción del mundo se va a modificar antes de que suceda lo que pienso que va a suceder, lo que no sé que va a suceder. Entonces, mi cerebro lo que hace es un gestor espaciotemporal. Sí. Cuando yo tengo que pasar determinadas cosas, mi cerebro va a determinar ese futuro que voy a vivir y me configura biológicamente, esto es biológicamente, mi corteza cerebral, más específicamente, el cerebro más moderno que tenemos, para que yo tenga una percepción, primero unos pensamientos, una percepción, y luego también, si esto es muy recurrente, sueños con respecto a un tema específico. Es decir, nosotros pensamos que pensamos. Y en realidad, nosotros vamos pensando con la Tierra, con la naturaleza, con el universo piensa a través nuestro. Entonces, si yo puedo incluir esta idea de que el universo está pensando a través mío, o que la Tierra, de acuerdo a la metodología que sea, piensa a través mío, o la naturaleza piensa a través mío, me estoy dando cuenta que estoy jugando un juego de game, como planteas vos, sí, que es global. No tiene que ver con esta pequeña enfermedad que vino de acá lo más próximo. Entonces, ahí incluís lo de tu pequeña vida diaria y el pensamiento universal. Entonces, lo que me está pasando tiene que ver, lo está pensando el universo porque tiene una función, lo estoy vivenciando en mi cuerpo y también lo estoy pasando en mi vida diaria, ¿no? Son dos visiones de lo mismo. Sí, bueno, siempre, yo digo, bueno, sí, ¿no? Porque además el poner así, ¿no? El tiempo lineal y el tiempo no lineal, eterno, ¿no? O el no tiempo. Claro. Yo quería, Pablo, te quería preguntar, cuando hablamos, por ejemplo, porque yo hablo bastante de lo que es la entrega, todo esto de la percepción, la derivación, esto de la sincronización del cerebro y de la nueva info, o nuevos bits, como yo digo, de información, ¿esto cómo lo describes? ¿Qué ocurre? Bien, la biología está haciendo, nuestro cerebro está sincronizándose a cada instante. A cada instante nosotros estamos haciendo un proceso de intercambio de información. ¿Ok? Lo que pasa es que muchas veces nosotros como individuos necesitamos ritos, metodologías, estructuras que nos ayuden a sostener esa observación de lo que estoy haciendo. A ver, por ejemplo, antes cuando no existía es decir, cuando se nos fue implementando esta visión de Dios, ¿qué tuvimos que hacer del Dios no judío-cristiano? Rezar a la noche y entregarle nuestro día a Dios. ¿Pero por qué hacíamos eso? Porque no podíamos tener la estructura neuronal para comprender de que el cerebro no necesita eso, porque lo hace simultáneamente. Pero yo, que todavía voy mucho más lento que mi procesador biológico, mi cerebro, necesito pequeños trampitas para hacer esto. ¿Para qué? Para que el otro día
A las que le doy un para que significado, sí, sí, sí. para que al otro día, cuando me suceda algo, pueda comprender que eso que pasó ahí fue obra mía, gracias al Creador. Fíjate que siempre está el componente de que yo hice algo para que esto sucediera. ¿Sí? Después en el tiempo fue cambiando los nombres y hoy lo seguimos haciendo y todavía seguimos haciendo entregas con frases mucho más técnicas o neutras, pero siempre lo mismo. Y no está mal, porque es la forma en que nuestro procesador, nuestro cerebro funciona. Y eso es lo que tenemos que empezar a aceptar. Que si yo necesito rezar a la noche al Dios judeo-cristiano y entregar mi día, es tan lícito y operativo al universo como la persona que no lo hace o que lo hace desde otra perspectiva. Hace una derivación al inconsciente del vacío, por ejemplo. La estructura es la misma. ¿Se entiende? Hay algo que vos podés hacer, hacerlo a la noche, es la misma estructura, pero tenemos que validarlo porque todas las perspectivas están incluidas en la biología. Por eso me gusta tanto el desarrollo de la biología, porque es neutra. Una persona que hace árbol genealógico, por ejemplo, ve la estructura de la biología y encarza. Viene una persona que sigue la religión, entra. Viene una persona que hace lógica global convergente, entra. Una persona que sigue a Garnier, entra. Coincide, ¿por qué? Porque todos tienen una biología y porque la biología es la creación del universo. Por tanto, tiene leyes universales. Tiene principios interdimensionales. Sí, 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 sí. Te quería preguntar o que me abras el tema este de la conducta y el comportamiento, porque efectivamente se dan ciertos mecanismos, se ponen en marcha ciertos programas, efectivamente con un fin, supongo que biológico en nosotros. Bien, ahí me vas a dar un poquito de, ¿cómo se dice en España? De handicap, de tiempo para desarrollarte esto, que lo voy a hacer de la forma más simple. Nosotros tenemos muy, muy en la cabeza este proceso evolutivo que venimos desde el primer organismo en común que tenemos, ¿no? Ese primer ancestro que empezó a gestionar la vida sobre la Tierra, ¿ok? Sí. Y que de ahí se fueron desarrollando las distintas especies, ¿ok? Esa es una visión que le podemos poner el nombre de lineal, como lo planteaste vos, o cronológico, ¿ok? Y en esa experiencia que tenemos de la vida sobre la Tierra, el sentido biológico de todas nuestras funciones orgánicas son la supervivencia. Siempre. Por más que vos estés en un proceso hoy en tu casa y tengas tiempos que no tengan que ver con estrictamente la supervivencia, atrás de esa estructura está el sentido biológico de no morir. Eso es lo que venimos desarrollando, desarrolló el doctor Hammer. Quinta ley biológica, ¿no? El sentido biológico de un programa es la supervivencia. Ahora, hay que desarrollar que hay otro sentido biológico, que es lo que vengo a plantear yo. Y el sentido biológico no es la supervivencia, sino que el sentido biológico es la conciencia. Entonces, yo voy a tener una experiencia en mi vida diaria, ¿ok? Esa experiencia se tiene que informar para informar al creador, al que abrió el juego, a la inteligencia universal de lo que pasó acá abajo. Por ejemplo, te lo digo en términos más simples. Imagínate el primer individuo que queda, nosotros venimos del agua, claramente, ¿no? El primer individuo que salió del agua tuvo un programa biológico que fue retener líquido, ¿ok? Porque sale de su entorno, para no disecarse, retiene líquidos. Eso es un programa que llamaríamos lineal, un programa simple. Pero paralelamente tuvo un cambio de conducta y comportamiento, que fue perderse en el tiempo y en el espacio. Entonces, el cambio de conducta y comportamiento, perderme en el tiempo y en el espacio, lo que hace es un mecanismo de informar la experiencia lineal para que cuando otro organismo salga del agua, ya tenga la información del primer individuo que salió. Esto es lo que da sentido a la teoría de la evolución, que es el eslabón que le falta. Dicen que le falta eslabones, le falta tiempo, lo que le falta es el sentido de esa función. Entonces, cuando yo tengo una experiencia en mi vida diaria, cualquiera que sea, ya sea una enfermedad o ya sea una situación X, sí, esa situación tiene que ser informada al que generó el programa, a ese primer jugador que abre el juego. ¿Me explico? Es decir,
Tu computadora está chequeando constantemente cuando hay un nuevo programa para actualizarse, pero se nutre de la experiencia que tuviste vos con el programa en tu casa, la experiencia del usuario. Cuando hay una nueva versión, actualizas y baja nueva versión. Entonces, nuestra conducta y comportamiento lo que hace es cambiar nuestra conducta y comportamiento, valga la redundancia, la configuración de nuestro cerebro para poder informar de la experiencia que estoy viviendo al diario. Entonces, un cambio de conducta y comportamiento se puede tomar como un mecanismo para ser mucho más apto ante conflictos. Una persona que tiene muchos conflictos en su vida, claramente va a tener cambios de conducta y comportamiento. Una persona que va a la guerra y pasa momentos traumáticos, indudablemente cuando venga, va a haber un cambio de conducta y comportamiento. Ahora, introducirle esta percepción. Tiene que tener cambios de conducta y comportamiento para poder informar a ese primer jugador que abre el juego de lo que es esa experiencia que vivió. ¿Para qué? Para que cuando otro jugador tome el mismo juego, ya tenga la experiencia de él. Sí. Esto es el proceso evolutivo. Entonces, el cerebro o la biología es un intermediador entre la existencia y su propósito. Por eso digo, podemos ver que yo me fui a luchar a Irak porque mi papá había estado en la guerra y le gustaban los soldaditos de plomo. Correcto. Ahora, ¿para qué fui? No tiene nada que ver con esto en el sentido que no tiene que ver de mi papá. Tiene que ver que yo tengo que informar la experiencia que voy a vivir en ese lugar. ¿Para qué? Para que se vaya actualizando todo el juego global. Todo el juego y toda la información, por decirlo así, también de la propia especie. Porque esto... De eso hablo. Te estaba escuchando y a mí me estaba llevando, ¿sabes a qué? ¿Conoces lo de la teoría de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake? ¿Te suena? Claro. Bueno, lo que yo te puedo explicar es, vos cuando escuchás a Sheldrake, pues sí, fantástico, ahora explícamelo. Técnicamente, no te lo puedo explicar, porque son teorías a base de observación. Yo lo que te estoy planteando es, no digo que esté mal, digo que vamos bajando, lo que estamos haciendo ahora es mucho más concretos, mucho más específico. Bueno, la teoría de los campos morfogenéticos, que te dice que cómo hacen los animales para vivir juntos. Ok, ya tenés esto. Es un programa, es un cambio de conducta y comportamiento que tiene el individuo a base de una experiencia que está teniendo en conexión con los otros elementos. Entonces, podemos determinar cuál es el punto en el cerebro que hace la conexión con otros elementos. Cómo se comunica, cuáles son los programas que activa para hacer que eso que dice el señor Sheldrake. Sí, bueno, eso está conectado también con lo del el síndrome este del centésimo mono. La información que de alguna manera capta un individuo, ¿no? Pues bueno, repercute en el todo y eso es lo que estamos haciendo en buena medida. Las dos están viendo lo mismo con distintos lugares. Yo te puedo decir que para mí lo del centésimo mono es solamente la concreción de lo que pasó en el primero. No hay que esperar 100 monos, ese número n, para que cambie. La masa crítica, te estás refiriendo de que no. Claro, pero es que la masa crítica se está solventando sobre la observación concreta. Entonces, desde esa perspectiva tengo que esperar 1000 años para ver qué pasa con la especie. Tenemos que ir el paso anterior a eso. Estamos hablando de observación y es correcto la teoría del centésimo mono, lo de Peter Sheldrake, pero si yo no pongo un sentido más allá de lo que estoy viendo, no lo voy a poder comprender. Entonces, el centésimo mono funciona con estos programas biológicos que te acabo de mencionar. Y eso es a partir del primero. Lo que pasa es que yo lo observo a partir del 100. Es lo mismo desde la idea que yo me hago, la idea de tener una torta, hasta que empiezo a hacerla. Cuando puse el huevo y la harina, se está haciendo la torta. Pasa 1 hora o 2 hasta que está, pero la torta empezó desde que soy una idea. Desde que rompí el primer huevo y le puse la primera harina. Entonces, lo que te estoy explicando con este sistema es que te des cuenta que todas las teorías que están dando vuelta en las perspectivas a base de observación tienen una base concreta, real, en la biología y que se puede determinar a partir de programas específicos que se activan en el cerebro, se puede ver en escáner y, sobre todo, uno en su vida diaria se puede dar cuenta de acuerdo a su conducta y a su comportamiento. Claro, y a mí incluso... Fíjate cómo te redoblo la apuesta, porque hemos utilizado un montón de este tiempo, de estas teorías. Se dice que, bueno, hoy tenemos una base para explicar todas estas teorías. Perdón la interrupción. No, que iba a hacer un comentario, porque uno de los
cuando yo en el curso que tú hiciste, en el taller, pues hay cosas que te chocan, ¿no? Por ejemplo, pues el hecho de que por ejemplo, infidelidad, pues puede hacer que un hombre se vuelva gay, ¿eh? Claro, O el hecho de que tenga una madre muy masculina, en este caso, que no es puede alterar la determinante, conducta. no es determinante, pero es influyente. Es decir, no es lo que pasa es que muchas veces no se explican ciertas cosas y una infidelidad puede explicar, pero no es determinante. No es que una persona sea infiel va a ser gay, no. Sí, Pero sí, ya veo. determina por una serie de procesos biológicos. Ahora, esto que vos me planteas que es muy, muy cotidiano, es esta visión de, bueno, el sentido este de supervivencia, de preservar la especie, de quedarme en reserva, de ser macho alfa. Ahora yo te planteo lo siguiente. ¿Para qué un individuo, y cuando digo un individuo, en el juego global, hace esto? Ahí ya no podemos hablar de infidelidad, no podemos hablar de leyes biológicas. ¿Para qué un individuo, el que abre el juego, hace que este individuo haga tal cosa? Porque ese individuo en esa posición está informando de esa experiencia. Bueno, pues yo creo que es como informa de algo, como decía Alejandra, pues una pintita azul, otra de un color indefinido. Es decir, se están informando situaciones de lo más a veces particulares, curiosas. Tiene doble función. Está informando de lo que está pasando, pero está preparando el próximo potencial. Es decir, la próxima situación futura. Fíjate vos y a la gente que nos escuche que pueda hacer este ejercicio. Si hay personas que han tenido situaciones fuertes en su vida, como planteaste vos esto de los 28 años, que te acordás con pelos y señales lo que te pasó, yo les propongo un juego a las personas, que se acuerden de una situación conflictiva que les pasó, una enfermedad fuerte, tenga la etiqueta que tenga, cáncer, la que sea, se va a dar cuenta que esa situación, se va a acordar de esa situación, pero ha pasado el tiempo, se va a dar cuenta que hubo otra situación más fuerte que la principal, pero que no la percibió igual. Porque cuando nosotros tenemos un proceso biológico, lo que está haciendo el cerebro es hacer una actualización de lo que me está pasando acá, pero preparar mi cerebro para lo que viene después, que es mucho más fuerte. Pero no lo percibo como tal. ¿Por qué? Porque ya tuve un primer proceso de armado de entendimiento, neurología de lo que está pasando. Ok, ¿y ese proceso, a qué te refieres? ¿La epicrisis? No. No. Es, no, perdón, no es cuando vos tenés un programa biológico que se activa, ¿no? Y aquí vamos a dar un dato técnico como para que la gente tenga una idea. Cuando se nos activa una enfermedad o lo que técnicamente se le llama programa de supervivencia, se activa a 3 niveles. A nivel biológico, es decir, a nivel corporal u orgánico, a nivel cerebral, con una lesión en el cerebro, y a nivel psíquico, con un cambio en la percepción, ¿no? Un sobreritmo. Ese programa tiene 2 fases y 5 etapas. Vos planteaste básicamente la etapa, una de las etapas más importantes, que es la epicrisis, que es cuando el cuerpo chequea si ha podido superar su conflicto. Yo estoy hablando de la finalidad de ese programa. Cuando terminó el programa, cuando pasó el tiempo, ¿no? Okay. Termina, la próxima situación en la cual yo voy a tomar va a ser más fuerte que la primera, pero no la voy a percibir como tal. Y ahora vas a entender por qué. Porque cuando yo empiezo con una enfermedad, un programa biológico, voy a tener un nivel de conciencia así de lo que me pasa. Cuando salgo de este programa, mi nivel de conciencia es este, que me permite absorber el próximo golpe con mayor entendimiento. Esto ya no es un descubrimiento, esto lo decía Einstein, ¿no? No podés salir de un conflicto con la misma conciencia del cual entraste. Este proceso lo hace la biología y lo podemos explicar a base de segunda ley biológica, que lo que hace es generar un entendimiento espaciotemporal para entender lo que nos pasa ahora, pero también asumir lo que viene a futuro. Interesante. Bueno, nos va pasando el tiempo, Pablo, y una cosa súper interesante para compartir con todo el mundo, que quizás la mejor, digamos, actitud para pasar todos estos programas y todas estas situaciones que puedan darse es la más neutra, la mayor tranquilidad de la que puedas tomar, porque hay que decirlo claro, nos morimos
de miedo. Aparte de las medicaciones, nos morimos de miedo. Mira, yo ahí lo que siempre planteo es lo que le haga sentir cómodo. Si la persona necesita ir al médico y que le den quimioterapia, que vaya y lo haga. Si la persona necesita hacer Reiki, que lo haga. Ahora, ¿qué podemos recomendar? Esto que estamos planteando. Primero, que entienda el sentido biológico de lo que pasó en su pequeña vida, ¿no? Es decir, bueno, mi marido me hizo tal cosa, o me pasó tal cosa en el trabajo, ¿no? Y después hacerse la pregunta, ¿para qué el que abrió el juego hace que esta pequeña pulga tenga esto? Que lo ve como si fuera lo peor del mundo. Entonces, cuando vos abrís esas dos preguntas, vas a poder pasar ese programa más tranquilo. Después va a ser lo que tenga que ser. Y acá te cierro con tenemos que incluir la muerte en el proceso de vida. Porque a lo mejor la persona necesita en ese punto llegar a donde llega. Y eso muchas veces no lo aceptamos. Pero luego, por ejemplo, y esta ya es una pregunta mía personal, porque yo conozco 2 casos de gente cercana a mía, personas además que de alguna forma pues trabajan su conciencia y tal, remisiones espontáneas, de esas que había un cáncer o sea, ya muy avanzado y que ni siquiera les han querido dar quimioterapia y que, bueno, a base de meditación y de y Reiki y lo otro, ha habido una remisión de esta que se ha ido. Claro, si nosotros conocemos segunda ley biológica, podemos explicar muchas cosas que le ponemos nombres, a veces técnico, a veces menos técnico, a veces más místico y otras veces menos místico, para comprender que el proceso biológico tiene que cursar cuando el individuo, va a cursar sí o sí, ¿no? Pero cuando el individuo se relaja, hace algo que lo hace sentir bien, sea meditación o sea, no sé, Reiki o sea, rezarle a la Virgen de Guadalupe, si eso a su nivel de percepción lo hace sentir más tranquilo, la persona entra en relajación, en vagotonía y permite que termine el programa biológico. Claro, como no sabemos cómo funciona la biología, ¿qué decimos? Decimos, bueno, fue la meditación, ¿no? Un ejemplo claro. Viene otro tipo, tiene cáncer, y medita. El tipo medita y se muere igual. Y voy a decir, pero si fue meditación. Entonces, cada uno tiene una configuración y tiene una forma de percibir el mundo y cosas que lo hacen sentir seguro. Eso lo Entonces, tengo cuando la clarísimo. persona se hace sentir seguro, el miedo se va. Eso no es la solución, por favor. Es la explicación de por qué puede haber una remisión espontánea, porque la persona se relajó, dijo, ¿sabes qué? Que se vaya todo al garete. De perdidos al río. Exactamente. Entonces, hay muchas cosas que funcionan, pero la base biológica es esa. Otra persona va a decir, vendí la casa y me curé. Entonces, cada vez que tenga un cáncer, ¿va a vender una casa? No. Sí, bueno, eso pasa mucho, que la gente, bueno, digamos, asociamos una causa y con un efecto. Correcto. Y es totalmente aleatorio, ¿no? Pero bueno. Por eso yo invito a converger en la biología. Todas las creencias, todas las percepciones, todos los métodos, todas las escuelas, todos los corrientes, todos los sistemas tienen un lugar en la biología, porque la biología la tenemos todo y es un interconector entre lo que existe y lo que no existe. Bueno, yo he estado ahí, la verdad es que he puesto toda la atención porque a mí me resuena y hay cosas en las que a veces me quedo así como que no acabo de entender mucho porque parece como que me quedo desconectada, pero yo le veo, a mí me hace sentido buena parte de todo esto que has estado compartiendo. Quiero un poco también porque vamos a entrar en lo de las preguntas, Pablo, para que la gente te haga preguntas y vamos a decir que a Pablo le podéis encontrar en Facebook con su nombre, Pablo Martínez Armesto. Tiene una página que se llama Bioobservadores y que su correo electrónico de contacto es bioobservadores@gmail.com. Sí, perdón, Franci, que te interrumpa. No, bueno, que entren a la página de Pablo Martínez Armesto, que es la nueva que se ha armado. Sí, correcto. Perfecto. Bueno, nada, que era decir eso porque, bueno, pues puede haber personas que te escuchen, que resuenen con esta información y como estás por ahí por el mundo, que por cierto es un reportero muy bueno, él con su teléfono smart, el iPhone, siempre donde va, haciendo por ahí todo tipo de rodajes, es un buen reportero. Entonces, y pueden entrar a YouTube.
Claro, en YouTube, ¿cómo se llama tu cuenta? ¿Pablo Martínez Armesto? Pablo Martínez Armesto. Perfecto. Está disponible en países de habla latina, incluso Estados Unidos, si hay comunidades latinas interesadas. Van a empezar a estar traducidos en inglés. Ok. Entonces, lo vamos a empezar a traducir al inglés. Genial, estupendo. También los anglosajones tienen derecho. Claro, hombre. Bueno, pues Pablo, claro que sí. Yo creo que hasta aquí, básicamente porque estamos casi en horario ya de preguntas y seguro que hay un montón de preguntas porque la biología nos toca a todos, evidentemente. Exactamente. Es tremendamente útil. Muchas gracias, Franci, por las preguntas. Son disparadores excelentes. Sí, bueno, nada, tú vienes aquí con ese verbo y además es que hay muchas cosas para decir. La verdad es que, claro, nos quedamos un poco para poder desarrollar más y preguntarte más cosas, Pablo. Claro, estamos disponibles. Gracias. A ti. Bueno, pues muchísimas gracias, Francis y Pablo, por lo que acabáis de compartir con nosotros. Antes de pasar a las preguntas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental: difundir conocimiento. Y para eso tú puedes ayudarnos. Si quieres dar una conferencia y compartir con nosotros tus conocimientos o tienes una experiencia personal que podemos recoger como testimonio en alguna entrevista, métete en mindaliatelevisión.com. Hay una pestañita que pone colabora y pinchas sobre la opción de ofrecer conferencias. Ahí podrás encontrar toda la información disponible para ponerte en contacto con nosotros, con Mindalia. También recordaros que debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Por ejemplo, para suscribiros a nuestro canal y recibir recordatorios. También para visualizar vídeos que ya han sido publicados. Podéis encontrar información sobre cómo haceros voluntarios o voluntarias de Mindalia o cómo hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es eso lo que deseáis. Y ahora sí, Pablo, vamos a pasar ya a la primera pregunta. Nos dice David, dicen que utilizamos una pequeña parte del cerebro. ¿Podemos ampliar este espacio y cómo lo podríamos hacer? Bien, yo en eso específicamente no sé a qué, cuando han dicho eso yo no lo puedo saber. Lo que sí puedo decir es que lo que vamos haciendo nosotros es utilizar nuestros programas biológicos para de a poco ir comprendiendo la realidad. Yo no sé si eso técnicamente sucede así. La verdad es que yo en la biología no lo veo. No puedo responder sobre eso. Bien, pues continuamos. Dice Silvia desde España. ¿Cómo generar neurotransmisores de manera natural? Nosotros no podemos generar neurotransmisores. Es decir, eso lo hace, tenemos un sistema autónomo que gestiona todo el proceso de nuestra biología. Si nosotros tenemos la percepción de que no tenemos neurotransmisores, y que no sé cómo es eso, estoy respondiendo a la pregunta, ¿no? Primero tendríamos que saber cuál sería la media y cuál sería el criterio. No comulgo con eso porque no partimos de un tema fáctico, sino de la percepción de qué me falta, ¿no? La biología, si algo lo que tiene es perfección, coherencia y cohesividad. No me falta ni me sobra nada, ¿ok? Lo que sí lo voy a introducir así como para cerrar la pregunta. Muchas veces necesitamos sostener ciertas percepciones y eso puede hacer que cambien ciertos hábitos alimenticios o funcionales, pero yo no podría responder a esa pregunta porque no sé si es posible darse cuenta de eso. Bien, pues nos dice Néstor desde México, ¿cuál es la diferencia en cuanto a la función entre el cerebro físico y la mente? Bien, es muy buena la pregunta. El cerebro físico, nosotros, voy a hacer una analogía un poco burda, pero que utilizo mucho, el cerebro es como nuestra computadora personal, ¿no? Tiene cables, tiene microprocesadores. Ahora, la mente, o lo que esta persona llama mente, que le podemos decir más técnicamente psique, es el software, ¿no? Entonces, la psique es el software y el cerebro simplemente, entre comillas, simplemente, es el accionador, es el mecanismo que utiliza el software para que funcione. Bien, pues nos dice también Néstor, ¿por qué cree que hay gente con el cerebro y el cuerpo sano y sin embargo tiene trastornos de ansiedad o son obesos?
Correcto, porque nosotros estamos acostumbrados a, cuando hablamos de enfermedades, pensar que una enfermedad solamente es un órgano afectado. Los cambios de conducta y comportamiento traen aparejado que una persona, por ejemplo, en este caso, tenga un trastorno de ansiedad. En algunos momentos, cuando está relajado, puede tener ataques de pánico. Es una persona que le cuesta ir hacia futuro. Eso es un cambio de conducta y comportamiento que no necesariamente se puede llegar a ver en el órgano, solamente con pruebas, ¿ok? Entonces hay que discernir lo que son las enfermedades orgánicas, por decirlo de una forma, y las enfermedades, nuevamente, entre comillas, de conducta y comportamiento, que en realidad no es una enfermedad, sino es que una adaptación biológica al entorno, por medio de o el órgano o el cambio de conducta y comportamiento, o las dos cosas juntas. Bien, pues dice Diana desde España, ¿programa biológico es lo mismo que programa de creencias? Programa biológico es, la respuesta sería no. El programa es un automatismo que tenemos que en ciertas situaciones se activa un programa ya predeterminado. La creencia no es lo mismo, pero se asemeja a su funcionamiento, porque la creencia es algo que tengo instaurado también y que me hace funcionar. La respuesta sería no y sí. Bien, pues nos dice Susana desde España, ¿nuestros pensamientos pueden cambiar nuestra biología? No, justamente es al revés. Para que yo tenga un pensamiento, tiene que haberse activado un programa biológico. Cuando yo tengo un pensamiento repetitivo, quiere decir que antes de ese pensamiento ya se activó un programa biológico. Es decir, nosotros cuando pensamos algo, ese pensamiento fue producto de un programa biológico. Entonces, nosotros caemos en el error, entre comillas, de pensar que nosotros pensamos. Pensar que estamos sentados y de repente empiezo a pensar, no sé, en el día de mañana, es producto de mi propia autonomía. Cuando en realidad lo que opera atrás de ese pensamiento es la activación de varios programas biológicos que me hacen generar un pensamiento sobre una situación. No sé si estoy siendo muy escueto con las respuestas, Laura. Bueno, eso lo debes considerar tú si crees que estás dando la respuesta completa. No, digo por el delay. No te preocupes. Ah, ok. Bien, nos dice Vivi desde Argentina. ¿Con programa predeterminado quieres decir que nacemos ya con ello? ¿De dónde vienen? Correcto, los programas, nosotros tenemos una información de base que es nuestro instinto, ¿ok? Para hacerlo simple, por ejemplo, yo pongo la mano arriba del fuego, instintivamente voy a sacar la mano. No tengo que pensar rápidamente, sino que es un proceso que me supera a la conciencia, es automático. Todos tenemos estos programas de base, ¿no? Son programas de supervivencia o son programas de instinto que siempre se nos activan. Bien, pues nos dice Carlos desde España, ¿es la serotonina la hormona de la felicidad? ¿Cómo podemos trabajarla diariamente para segregarla? Vuelvo a una de las preguntas que me realizaron. La serotonina es uno de los que intervienen en el proceso de lo que tenemos el consenso en llamar felicidad. Lo que podemos hablar más técnicamente es que la persona se siente con un estado eufórico, pero no precisamente por la serotonina, sino por un balance hormonal en conjunto con otros procesos. Y no se puede generar la felicidad biológicamente, de acuerdo a la pregunta que me han hecho, por ingerir algo. Esos son programas que van a hacer que el cuerpo funcione de acuerdo a la forma que tiene que funcionar. La pregunta sería si no estoy feliz, ¿por qué quiero estar feliz? ¿No? Si mi cuerpo, que tiene un entendimiento mucho más grande que el mío, me dice que tengo que estar en este estado de reserva, taciturno, introspectivo, yo, por motus propios, quiero cambiar ese estado, ¿no? Esa es la pregunta que le dejo. Bien, pues nos dice Nina desde Suiza. A medida que vamos tomando conciencia, nos hacemos responsables de lo que hacemos y pensamos. El cerebro se empieza entonces a sincronizar. ¿Estaríamos hablando, pues, de ser coherentes?
Para mí la coherencia y la incoherencia no existe porque la biología, lo que yo veo de incoherente en la biología no es incoherencia, sino falta de sentido de lo que está sucediendo. Entonces, vuelvo a lo mismo de hace un rato, nosotros no pensamos el proceso, los programas biológicos operan en forma conjunta para que yo tenga cierto tipo de percepciones del mundo. Entonces, el aumento de la conciencia, del entendimiento, de la entrada en coherencia, como postula esta persona, no es más ni menos que el proceso biológico que hace el cuerpo cada día. Cada día nuestro cuerpo recibe shocks biológicos que nos hacen percibir el mundo de una forma distinta a lo que nos veníamos haciendo. Nosotros a este proceso le hemos puesto un nombre y se llama conciencia. La conciencia se toma todos los días, desde el momento que no encuentro unas llaves, al momento que no encuentro una calle, al momento que entiendo qué ha pasado en mi vida, porque conciencia no es más ni menos que aumentar neurología, ¿no? Que nuestro cerebro vaya aumentando su neurología para comprender su realidad. Bien, pues nos dice Susana desde España, ¿cómo actúa el subconsciente en relación a los programas biológicos? Es decir, ¿qué relación puede haber entre ellos? Bien, subconsciente es un nombre muy genérico que se le ha dado a la programación de base que tenemos, ¿no? Es decir, Freud, ya hace más de 100 años, hablaba un poco de esto y tenía mucha razón cuando él decía que la biología iba a ser la ciencia del futuro y que todo era biológico. Ya lo decía hace 100 años, nada más que nos ha costado comprenderlo. El subconsciente que llamamos es estos programas ya predeterminados para que sigan funcionando de acuerdo a una programación de base. Y eso es lo que habíamos hablado con Francis, el tema este de introducir que antes de estar en la existencia, estuvimos en la no existencia. Es decir, antes de que yo exista, hubo algo que abrió el juego, utilizando los términos interesantes que utiliza Francis, el que abre el juego de la existencia prevé que cada uno de los organismos que están en la Tierra, vivos y no vivos, tengan propósitos. Y a eso nosotros le llamamos inconsciente, en realidad, que no es un mal nombre, ¿no? Hay una programación de base que yo voy a cumplir y eso se le llama inconsciente, ¿no? Los programas de supervivencia tienen esta función. Funcionar con un propósito, que yo le llamo inconsciente porque no está en mi conciencia. Bien, pues nos dice Fran, ¿podrías ampliarnos un poco la idea de programa biológico? ¿Algún ejemplo para entenderlo mejor? Ok, un programa biológico es todo lo que hace que mi cuerpo se mueva. Por ejemplo, hay que tener el concepto de una escala de gradientes. Cuando yo digo programa biológico, puedo decir que es un mecanismo que se inicia en mi cuerpo a nivel psíquico, a nivel cerebral y a nivel orgánico, y que genera que yo haga algo. Por ejemplo, hacer la digestión es un programa biológico. Tener fiebre es un programa biológico. También tener cáncer es un programa biológico, nada más que en un gradiente más fuerte de intensidad. Son los mecanismos que utiliza el cuerpo para funcionar. Es como el mecanismo del coche. Para que el coche inicie, el mecanismo es girar la llave o apretar un botón. Eso despierta una serie de procesos sincronizados que en conjunto hace que el auto funcione. Eso mismo se puede aplicar al cuerpo. Cuando yo tengo que dirigirme en una dirección, se me va a activar uno o varios programas biológicos para que cuando se sincronicen yo llegue al propósito que tuvo ese programa biológico o los programas biológicos. Bien, pues nos dice Alexander, ¿cómo puedo hacer un reseteo cerebral para adquirir de nuevo algo de la fuente mental? No comprendo la pregunta, no sé si eso que plantea se puede hacer. Nuestro cerebro cada día está haciendo un reseteo cuando se va a dormir, actualiza la información diaria y sigue funcionando. Y la pregunta sería, ¿para qué quiero resetear mi cerebro si justamente la experiencia es lo que me da perspectiva? Bien, pues nos dice
Luis, desde Perú. ¿Los programas biológicos vienen con el alma? ¿O a qué te refieres con eso de la no existencia? ¿Te refieres a un plano espiritual? Bien, a la no existencia exactamente como eso, es algo que no tiene existencia. Siempre hago el mismo juego, es cuando uno se imagina, no sé, hacer algo o crear algo, no existe concretamente, es decir, no lo puedo tocar con mis sentidos, con mis dedos, no lo puedo ver, pero sí lo tengo como una estructura mental. Eso es no existencia, no existe en el plano, pero va camino a existir. Entonces, la idea de la no existencia es esa inteligencia universal o el creador del juego, como dice Francis, el que abre, el que gestiona lo que nosotros conocemos como vida sobre la Tierra. Bien, pues nos dice Celia desde España, ¿qué ocurre con las personas que nacen enfermas? ¿Ha operado ahí algún programa biológico? Tenemos dos perspectivas para analizar eso. Primero, una persona que nace no sé, con algún problema físico, tenemos que hablar en una cuestión real, concreta, que algo ha pasado en el proceso evolutivo de ese órgano cuando estuvo en la panza de la mamá. Eso es totalmente claro, ¿no? Una persona, una madre que tiene una situación muy impactante en el embarazo, esa vivencia va a impactar en el bebé y puede salir con esto que plantea la persona. Ahora, los programas biológicos se activan desde la gestación, es decir, ya el primer año de vida tenemos todos los programas activados, ¿ok? Es decir, que un bebé lo que tiene es una programación ya de base y lo que va a hacer en su tiempo de vida es desarrollar esos programas. Bien, pues dice Liliana desde Perú. ¿Quieres decir que las enfermedades que padecemos en algún momento de nuestra vida, como por ejemplo pudiera ser el cáncer, ya lo teníamos predeterminado antes de nacer? Sí y no, exactamente, correcto. No, digo sí y no porque esta idea de en cualquier momento me agarra cáncer, no es esa la idea, pero lo que quiero decir es que nuestro cuerpo desarrolla procesos que ya están predeterminados abstractamente, es decir, en la no existencia. Así que por un lado sí, todo lo que pasa en nuestra vida ya está predeterminado. Esto tiene una estructura lógica y fácil de ver cuando decimos que el tiempo no existe. No existe justamente porque todo el tiempo está junto. Si yo estoy viendo el tiempo separado, lo estoy transitando. Por tanto, el inicio y el final ya se generaron. Así que la respuesta por ese lado es sí, ya está predeterminado. Y por otro lado, no, porque no es que lo genero, sino que va a ser de acuerdo al propósito que tenga la existencia. Pero no hay que pensar en cáncer como enfermedad, sino para qué tengo el cáncer, ¿no? Que esta perspectiva no lineal que estoy planteando de ver qué es lo que me genera posterior a lo que yo llamo o convencionalmente se ha determinado cáncer, ¿no? Porque la palabra cáncer nosotros la tenemos asociado a una imagen que no necesariamente es la correcta. Cáncer es el aumento de un órgano, del tamaño, o la disminución de un órgano. En ambos casos tiene un sentido biológico para que sea más grande o más chico, ¿ok? Pero en ningún caso es negativo el proceso. Bien, pues nos dice Nancy desde Argentina, si los programas biológicos me hacen generar un pensamiento, ¿cómo es que puedo no generar pensamientos cuando me lo propongo? Bueno, proponerse algo ya incluye que antes de esa proposición que se hizo esa persona empezó un programa biológico, ¿ok? Hay un programa que hace que no pensemos. Es un programa muy arcaico, uno de los primeros programas que tenemos en nuestra vida sobre la Tierra, que hace que la persona básicamente no pueda pensar. Es como un proceso de la persona, es como si se le trabara la mente, ¿no? Es decir, no puede procesar la información, le hablas y no comprende, está como perdido, no sabe lo que pasa, se siente literalmente en blanco. Eso es un programa biológico. Es una combinación de programas o un cambio de conducta y comportamiento. Bien, pues nos dice
Juan, desde España, ¿cómo eliminar la sensación de que la vida se acaba cuando se detecta un cáncer terminal y centrarnos en el para qué? ¿Qué sentido tendría si es terminal? Claro, lo que pasa es que partimos de la base de que el cáncer es malo y que te va a matar. Eso es lo que está implementado a nivel creencias, ¿no? No es tan fácil responder porque desde acá lo que no estamos diciendo que un cáncer se solucione o que sea bueno, sino que tiene una función. Y esa función hay que verlo en un marco. No puedo responder eso sin un contexto porque si no se puede dar a confusión. Bien, pues nos dice Frank desde España, ¿qué opinión tienes acerca del trastorno bipolar y de la psicosis, enfermedades, una mental y otra física, respectivamente, incurables? Por lo mismo, que sea o no sea incurable es un consenso entre un montón de personas que han observado esto y estadísticamente piensan esto, ¿no? Pero no necesariamente es así. El trastorno bipolar, el llamado trastorno bipolar, no es más ni menos que un proceso de cambio de funcionamiento de cerebro, ¿no? Es decir, cerebro derecho, cerebro izquierdo. Este proceso está mediado por el proceso hormonal. Seguramente una persona que estaba en un estado muy activo, muy decidido, accionando en su vida, de repente se puede ver en un estado de intromisión, retrospección, mucho más metido para adentro, puede haber mediado un conflicto territorial que tiene que ver con un susto o amenaza en el territorio, puede haber sido una pérdida de territorio, o la pérdida de una pareja, o la pérdida de un integrante del clan. Puede haber varios temas, pero para que eso suceda, tiene que haber habido un programa biológico. No existe la bipolaridad. Todos somos hombres y mujeres. Funcionamos a veces con el cerebro derecho y a veces con el izquierdo. El mejor ejemplo es el macho alfa que va al trabajo y tiene un jefe y de repente se pone más sumiso. Ahí basculó de ser un hombre activo a un hombre que recibe órdenes. Es un término que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque en realidad es un proceso natural que tenemos. Bien, pues nos dice Néstor desde México. En términos generales, ¿qué recomiendas para evitar problemas en el cerebro que nos puedan generar enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer o el Parkinson? A ver, no hay nada que nosotros podamos hacer más que vivir nuestra vida. La gente tiene que vivir su vida tranquila, tiene que desarrollar de acuerdo a lo que piensa que tiene que hacer. No hay nada que podamos hacer o dejamos de hacer para que las cosas ocurran o no ocurran. No existe la posibilidad de controlar la vida en términos de voy a hacer esto para que no me pase esto u otro. La vida es un juego y hay que jugarlo. No hay que controlarlo ni tratar de ver cómo va a ser el juego antes del inicio. Bien, pues nos dice Isabel desde España, ¿qué piensas del autismo? ¿Qué le ha ocurrido al cerebro de ese niño? ¿Se puede revertir? Sí, totalmente. El programa del autismo, hay varios intensidades de autismo, ¿no? Pero el programa de autismo básicamente es un programa del lado derecho y del lado izquierdo. Tiene que haber una situación en la cual la persona ha tenido un niño, posiblemente, ha tenido temas relacionados a su casa, a su papá, a su mamá, con el tema de, por un lado, incluye el tema de la parte digestiva y por otro lado, el tema de la laringe. Pero es un cambio de conducta y comportamiento. Todos tenemos el proceso autístico. Cuando nosotros nos ponemos a trabajar en la computadora 2 o 3 horas y nos olvidamos de ir al baño o de comer, es un proceso autístico de menor intensidad. Lo que pasa es que cuando la intensidad es mucho más fuerte, podemos ver un niño retraído, que está todo el día en la computadora, que le es difícil comunicarse. Ahí tenemos que hablar de temas territoriales, ¿no? Susto en el territorio, que implica laringe, por tanto la persona se queda sin voz. Por otro lado tenemos la parte del rencor territorial, es decir, una persona que está sumiendo en el territorio esa persona, pero son programas que tenemos siempre, lo reitero, ¿no? Nada más que es una cuestión de intensidad. El autismo ya es un nivel de intensidad más fuerte, pero claramente con un cambio del territorio o de los integrantes del clan, generalmente papá y mamá,
que pueden revertir ciertos aspectos de lo que estoy mencionando, van a encontrar un cambio en la conducta. Bien, pues nos dice Diego desde Chile, ¿nuestros programas biológicos influyen de manera negativa en la toma de decisiones diarias? ¿Estamos condicionados? Estamos condicionados, pero no existe ni negativo ni positivo. Se toma una decisión que es la que tiene que tomar. El cerebro siempre toma la mejor opción. Volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? Nuestra biología, el cerebro, la inteligencia universal no se equivoca. Lo que puede pasar es que yo no comprendo eso y yo emito el juicio de lo que me pasó es malo. Pero desde la perspectiva biológica no existe ni bueno ni malo, sino un programa que se tuvo que desarrollar porque tuvo un sentido y un significado. Bien, pues nos dice Jenny desde Madrid, ¿qué pasa con la enfermedad neuromuscular como el SBRC? ¿Lo has escuchado? No, no lo escuché nunca. Pero si es muscular, tenemos que hablar de los procesos de movimiento, la parte motora y la parte muscular, ¿no? Y ahí tenemos básicamente implicados los programas de no ser apto y movimiento impedido, ¿no? Esos son los dos programas generales que están en esta etapa, pero no conozco, recordemos que los nombres de las enfermedades son consensos, no existe realmente esa palabra o ese nombre, simplemente es una observación y un montón de personas se ponen de acuerdo para decir que cuando una persona tiene cierto tipo de comportamiento o en su parte orgánica tiene algún cambio orgánico, valga la redundancia, le vamos a poner el nombre tal porque fue la persona que lo descubrió. Pero son etiquetas. Cada día se inventan más etiquetas. No puedo contestar, no sé cuál sería la nomenclatura de la medicina tradicional de eso. Bien, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Nos dice Rosario desde Perú. ¿Un programa biológico se puede identificar y, por tanto, cambiar? Un programa biológico se puede identificar, más no cambiar. Y la pregunta sería, ¿para qué lo quiero cambiar? Si justamente el programa biológico lo que está haciendo una gestión inconsciente de algo que yo no puedo hacer consciente. Un programa biológico, por ejemplo, no podés cambiar porque a vos te parezca que esté mal. Es un juicio que se hace sobre la biología. Y como dije recién, la biología es perfecta, se anticipa a los movimientos y gestiona el instante. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo, por todas tus respuestas. Gracias. A ti. Francis ha estado ahí muy atenta. Yo muy atenta, sí, y sincronizando. ¿Algo que aportar ya por último, Francis? Bueno, yo darle las gracias a Pablo y nada, creo que me quedo aquí también. Me pasó como cuando el curso, que quedo ahí con nuevos interrogantes o nuevas respuestas y haciendo hueco, ¿no? Viendo cómo trabaja. Pablo, un placer tenerte por aquí. ¿Vienes a España? ¿Cuándo vas a venir? ¿En abril, mayo? En mayo. Ajá, ok. Así que espero verte. Bueno, pues sí, ok. Muchísimas gracias y gracias a vos, Francis. Y un jueves más, pues un nuevo aporte, coloquemos así lo que en resonancia sea, lo que a cada uno le encaje, aquí ahora, y si no, pues todo es perfecto. Y bueno, pues un gusto como siempre, Laura, compartir también con tu ayuda y gracias a todos los que estáis al otro lado, pues eso, sumando al cambio, siendo el cambio. Pues eso es, gracias a todos los que nos han acompañado desde países como Chile, Suiza, México, Colombia, Argentina, Perú, España. Gracias a todos por estar ahí, porque ya sabéis que sin vosotros esto no sería posible, vuestra participación es muy importante. Esta entrevista la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunas de las ideas que nos ha comentado aquí Pablo, también para darle a me gusta y compartir esta conferencia en vuestras redes sociales. No sé si queréis decir alguna cosita más o nos despedimos ya. Guapa. Yo agradecimiento a las dos y por la posibilidad y bueno, decir que es muy interesante esto de Mindalia, así voy a ver si navego un poco más y me interiorizo de cómo funciona y espero estar ahí con ustedes también. Muy bien, pues aquí te esperamos, Pablo. Encantada de haberte tenido con nosotros. Francis, nos vemos ya la semana que viene. Sí,
Un besito. Un besito para los dos y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. Por ejemplo, para informaros de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios. También para haceros voluntarios o voluntarias de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si es eso lo que deseáis. Y de nuevo a todos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias.